44 años de la masacre perpetuada hacia estudiantes por parte del gobierno asesino del PRI en la ribera de San Cosme, el 10 de junio de 1971, el animal dañero sale a las calles para documentar, exigir y pedir justicia, ni perdón ni olvido. No nada más por los 44 años de la masacre, sino tenemos estudiantes caídos en toda la República. Tenemos en la UV de Veracruz que están desapareciendo los estudiantes por luchar en las calles por un gobierno represor que no los deja expresarse. Aquí en el DF tenemos una fortuna y una desgracia. Los compañeros del Politécnico no nos han entrado las balas directamente y siempre lo hemos dicho, por los 43 caídos de Ayotzinapa. Tenemos una barrera enorme, ¿no?, que nos defiende demasiado, pero si algo es bien cierto es que si nosotros no salimos a marchar hoy día, el gobierno nos puede chingar otro poquito, ¿no? Entonces, mientras vean la fuerza de los estudiantes que salen a las calles año con año y que ve que no se les olvide este tipo de fechas, obviamente no es un retroceso, al contrario, es un aviso para el gobierno que estamos preparados para cualquier situación, porque un pueblo con memoria histórica es un pueblo que puede accionar contra todos las reformas que nos están metiendo hoy día, ¿no? Por la masacre que ocurrió el jueves de Corpus en 1971, son de las fechas que no se pueden olvidar, igual que el 68, igual que las demás masacres. Somos estudiantes y creo que nos identificamos con los atropellos que ha sufrido el estudiantado a través de la historia. Bueno, yo creo que la movilización, la marcha, el mitin, el paro, pues son formas de lucha que se tienen que seguir dando, pero no únicamente. Desde mi punto de vista, creo que se tiene que ir estructurando nuevas formas más imaginativas, sin dejar de lado estas, desde luego. Entonces yo creo que si se sigue haciendo es porque es necesario. Si seguimos en las calles es porque se cierran los conductos, los canales de información, es porque se excluye la posibilidad de replicar, y ante eso pues estamos aquí manifestándonos. Simplemente por pedir justicia han sido quizá un centenar de muertos. Allá atrás, por donde estaba el antiguo Cine Cosmos, son más de 100. Y precisamente el gobierno en ese momento, el gobierno de Luis Echeverría, de 1976 a 1982, habría prometido apertura. Y la respuesta fue el 10 de junio de 1971, con esta represión, con esta masacre. En el 68, desde el 2 de octubre, se había observado este gobierno represor. Primero fue la Brigada Blanca la que dirigió la represión el 2 de octubre. Y el 10 de junio fueron los Halcones, un grupo paramilitar creado por la Dirección Federal de Seguridad. Esa es la razón primordial. Pero hace 44 años y 48 de estar exigiendo justicia. Y también el comité es un comité de libertades democráticas, pero que lucha en contra de la impunidad. ¿La impunidad de qué masacre, de qué acto de gobierno? Porque hace 44 años el gobierno de Luis Echeverría Álvarez mandó un grupo de paramilitares llamados los Halcones para liquidar la reorganización del movimiento estudiantil, que después de 3 años de la masacre de Tlatelolco se venía organizando y saliendo a luchar justo sobre esta avenida. Un centenar de jóvenes fueron asesinados, y la vigencia del cese a la represión en un país en donde son desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa, en donde hay más de 125,000 muertos, 20,000 desaparecidos. Recién el 7 de junio, más de un centenar de profesores de la CENTE están en las cárceles porque se pronunciaron en contra de este régimen político y en contra de las elecciones. Creemos que es más que nunca salir a las calles para exigir el cese a la represión en nuestro país. Sobre los comicios de hace 2 días, 3 días, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el balance muy breve de lo acontecido? ¿Algo ha cambiado políticamente o qué representan actualmente estas elecciones?
Hola, pues nosotros consideramos que la vigencia de la movilización continúa por la vía de que, para empezar, los responsables de la masacre siguen impunes, y no solo eso, sino que con el tiempo se han ido acumulando más. Nosotros tristemente decimos que los presos con el tiempo los van pasando de moda, cada semana hay más. Ahora estamos reivindicando la libertad de los presos políticos de la jornada del 7 de junio y pues seguimos levantando las consignas, libertad inmediata e incondicional a todos los presos políticos del país, libertad a Néstor Salgado, a Jacqueline Santana, a Brian Reyes, por juicio y castigo a los responsables y esclarecimiento de todos los casos. Lo pueden observar, la represión en Mexicana de Aviación, la represión en el Sindicato Mexicano de Electricistas, haber desaparecido la Compañía de Luz y Fuerza del Centro es un acto de terrible represión, y lo mismo se quiere ahora con los maestros. ¿Cuál es el proyecto para los maestros? Correrlos con una evaluación que no es fácil simplemente aprobarla, porque nadie la va a calificar más que ellos, todos la van a reprobar. El proyecto es, así como mandaron 16,000 o 18,000 trabajadores a la calle, en el caso de la Compañía de Luz, el proyecto, imagínense el ahorro de 1,200,000 maestros a la calle, sin ninguna prestación, sin ninguna liquidación, sin nada. Y además, el gran proyecto es quedarse con las escuelas regalarlas a la iniciativa privada, a los que proclaman mexicanos primero ellos. Hasta ese edificio que está ahí, el famoso edificio en Mascarones, quisieran tenerlo para hacer una empresa privada y crear una escuela particular. La mayor parte de la clase media mexicana tiene a sus hijos estudiando en las escuelas privadas o particulares, pero eso se debe a la política de hace muchos años. Incluso recuerden cuando aparecieron las telesecundarias, eso hizo un ahorro enorme de plazas de maestros. Ese es el objetivo, privatizar. Imagínense las miles de escuelas que existen en el país y que serían regaladas, y con un pequeño remozamiento harían grandes negocios. Eso es en contra del pueblo de México. El pueblo de México lo va a pagar si lo permite, y además ya está pagado. Todo esto es simplemente no gastar en lo que deben gastar en todos los impuestos. El IVA es una parte importante para pagar todos los gastos de gobierno, y entre ellos es la educación, la salud. Todo está desmantelándose. El estado de bienestar creado en 1917 por la Constitución está desmantelándose. Esos son los ejes principales, pero no los inventamos nosotros, simplemente estamos resistiendo a esta reacción. ¿Por qué un electricista tiene que marchar un 10 de junio como ahora? Porque llevamos casi 6 años y creo que en ese tiempo ya debimos haber adquirido un tipo de conciencia muy distinto al de la población. Tenemos que tener una visión mucho más amplia de lo que es el neoliberalismo, el capitalismo y sus consecuencias para un pueblo como el mexicano. ¿Se ha cumplido la exigencia de justicia o seguimos igual? Seguimos peor. Hay más injusticia, hay más represión. Cuenten los muertos. Estamos hablando, para mucha gente, exagerando, que hubo 4 o 500 muertos en Tlatelolco, 100 muertos, 120 muertos aquí en San Cosme. Eso es una exageración. Pudieran haber sido más, pero aunque haya sido uno, es un crimen de Estado. Ahora cuenten, llevamos casi 200,000 muertos por esta guerra en contra del pueblo. Es una guerra de exterminio en contra del pueblo de México. Siguen igual o peor. Tal es el caso de Ayotzinapa, que los han desaparecido totalmente y el gobierno pues no responde. Yo pienso que siguen peor, porque en aquel tiempo, acuérdense que después de la masacre, tanto del 68 como del 71, las autoridades negaban su responsabilidad en el hecho, y con el tiempo se fueron desclasificando los archivos, se fue descubriendo que sí estaban vinculados los generales del ejército con los grupos paramilitares, los halcones. Yo creo que lo que ha cambiado es la manera de ocultar las cosas, ¿no? Al final de cuentas la historia siempre nos dice la verdad, que no tendría por qué ser así. Nosotros nos oponemos, por eso lo hemos dicho también en el caso de nuestros 43 compañeros. No queremos que sea la historia o que sea dentro de 20, 30 años que se admita el hecho y que se diga que fue el Estado. No, nosotros queremos que se solucione el problema ahora. ¿De qué sirve que quede en la historia?
porque nosotros estamos luchando por una educación y nuestros hermanos estudiantes que hoy estamos recordando, pues justamente los atacaron por eso, porque estaban defendiendo sus derechos en apoyo a los estudiantes en ese entonces de Monterrey. Entonces creemos que es muy importante salir a marchar en solidaridad con la gente y por la libertad de todos sus presos políticos. La movilización de hoy es numerosa, la verdad es que expresa organización, expresa descontento y pues también continúan movilizándose los profesores de la CENTE a pesar de la dura represión que sufrieron el fin de semana. Recuérdense que Emilio Choaifet había empeñado su palabra de que se iba a suspender la evaluación docente. Una semana antes de las elecciones le pidió al magisterio que dispensara, el magisterio cumplió y la respuesta de Emilio Choaifet, el secretario de Educación, fue que la evaluación va, y en ese sentido no confiamos en el gobierno, no le creemos y vamos a seguir luchando para echar abajo la contrarreforma educativa, que de educativa no tiene nada. 10 de junio no se olvida y 10 de junio está presente hoy. Pues no, ni perdón ni olvido. No. Castigo a los culpables. Castigo a los culpables, si fue el Estado. 10 de junio no se olvida. Vivos los queremos.